Al final no hubo primera vuelta sino el primer tiempo de la segunda. Como pasó por última vez en 2010, fue una competencia sin un tercero en contienda. A Paloma Valencia se le refundieron casi la mitad de los votos que sacó en marzo. Una semana más y terminaba peleando el puesto con Sergio Fajardo. Pasó lo que se veía venir, pero en las peores condiciones posibles para el partido de gobierno. Iván Cepeda no solo estuvo lejos de un triunfo anticipado, sino que quedó detrás de Abelardo de la Espriella. Por ahora, la derecha celebra con un Frankenstein barnizado, mientras la izquierda se intoxica con su propio verso. El domingo a mediodía había resignación en las huestes de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Sin que hubieran cerrado las urnas, empezaron los balances de la inminente derrota. Más de un colaborador se inventó una excusa prematura para no asistir al evento de seguimiento de resultados. Evento alguna vez pensado como fiesta. Evento que terminó en velorio. La paloma que no voló hará tránsito a fábula de traición y fracaso. Aunque la llave Valencia-Oviedo tuvo una breve ventana de oportunidad para ofrecer algo distinto, convirtió la promesa de sumar en medio de la diferencia en una suma de diferencias en medios. En otro momento habrá que hacer el inventario detallado de puñaladas por la espalda del Centro Democrático, usualmente dispuestas por el líder supremo del partido. La advertida treta contra Pacho Santos en 2013, que todos vimos venir menos él, la coronación forzosa de Duque en 2018 o el empellón por el balcón que recibió Miguel Uribe Londoño el año pasado. En ese hall de la fama estará también Daniel Briceño, el flamante congresista electo que, muy a la usanza de estos tiempos, usó un streaming con sus amigos de fraternidad para saltar del barco de Paloma Valencia a 4 días de la primera vuelta. La candidatura de Valencia fue siempre propiedad del uribismo y el uribismo decidió que era inviable. No diré nada, pero habrá señales. Un Uribe cansado y cuestionado acompañó a su pupila en el intento de hacerla pasar por moderada. Pero ni ella encontraba su voz en un rol impostado, ni el centro político le creía. Mucho menos le creyeron los seguidores de su partido y la derecha radical. Antiguos alfiles del Centro Democrático estaban instalados en el cuartel del Tigre Sintético y otros alistaban maletas. Y Vicky Dávila, la periodista en fuga de la entraña de Uribe, ya había completado su enésimo cambio de piel para dejar de tratar a de la Espriella como bandido y venderlo como estadista. La fórmula del voto útil que cacareó Valencia fue la que al final le aplicaron de manera brutal a ella. Y tan rápido fue el colapso en las urnas como su adhesión al ganador. De la Espriella se llevó todo y ahora es el dueño del aviso. El tigrillo de papel no es alumno de Uribe ni su creación. Sin duda, el hoy candidato admira al expresidente y tal vez tenga deudas con él, como la notaría que alguna vez le dio Uribe a de la Espriella padre, pero lleva años montando su propio show. Exuda ambición y ganas de reconocimiento y poder y hoy tiene más de 10 millones de votos en el bolsillo. Por supuesto que para Álvaro Uribe no sería una derrota ganar con de la Espriella, amigo de la casa, aliado y defensor judicial. Sin embargo, será más difícil guardar las apariencias. Una cosa es tener en la casa de Nariño a un ex empleado de rango medio del Banco Interamericano de Desarrollo y otra, muy distinta, al abogado que lideró una ONG cercana a los paramilitares, que se enriqueció litigando a favor de malandros y que defendió al testaferro de Nicolás Maduro. Abelardo de la Espriella es, en palabras de Carolina Sanín, una suma de injertos de políticos nacionales y extranjeros. El autoritarismo de Bukele, el nacionalismo de Uribe, las maneras de Milei y la desfachatez de Trump. Y si bien este muñeco adquirió vida gracias a una millonaria campaña artificial y artificiosa, ahora deambula exitosamente por todo el país. De la Espriella desplegó una mezcla de entretenimiento y política rápida que recogió en tiempo récord la indignación antipetrista. Más aún, entró a disputarle al pacto histórico el voto antisistema. El presidente Petro y su candidato propusieron una elección entre buenos y malos, entre la élite y el pueblo, entre ellos y nosotros, y apareció alguien que les dobló la apuesta. Las horas posteriores al batacazo electoral dejan ver la realidad del pacto histórico. Cavaron un hueco profundo pensando que era una fortaleza y ahora están atrapados en él. Como si la tarea fuera convencer a los militantes y a la bodeguita oficial, la primera reacción pública de Iván Cepeda fue hablar de fraude electoral. Petro lleva meses dándole cuerda a esa teoría de la conspiración y el domingo en la noche no fue la excepción. Como presidente no acepto los resultados del preconteo, a lo que un atrabiliario de la Espriella respondió: defenderemos la democracia por la razón o por la fuerza. El lunes en la mañana Cepeda rectificó: no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes. Enseguida retó a de la Espriella un debate, lo había emplazado antes por escrito y abrió otra pelea menos peligrosa que la anterior, pero no menos insulsa. El señor de la Espriella acostumbra a robarse las cosas, ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia. De denunciar un fraude electoral inexistente, pasó a quejarse de la inveterada costumbre de hacer política con la tricolor. Es cierto, el Frankenstein felino abusa de un símbolo nacional, pero ha pasado antes y ahora. Lo hace este, lo hicieron ellos, los otros y los demás. Nadie remontó una elección acusando a un político de plagio.
Lo que no ha dicho Cepeda en estas horas cruciales, lo que no aparece hasta ahora en sus discursos, es algún mensaje claro para tender puentes y unas propuestas concretas para empezar a sumar. No le habla al centro político, no desinfla de tajo el globo de la constituyente, no insinúa un cambio de rumbo, no asume ninguna responsabilidad. El pacto histórico y algunos de sus aliados hacen invitaciones como si le mandaran razones a un vecino. De pronto esperan que llegue un rebaño de votos resignados. De pronto siguen creyendo que la mejor estrategia es profundizar la que tienen. Embargada de soberbia al vaivén del ego del presidente, la izquierda no entendió nunca la fragilidad de su mandato. En 2022 Petro ganó con votos de muchos colores, pero gobernó para su base. Los políticos del pacto, los influenciadores y el sistema de medios públicos se dedicaron a atacar a quien no comulgaba con el petrismo. La corrupción se exhibió casi como un logro. Las formas dejaron de importar y los llamados a respetar la Constitución del 91 se despacharon como lamentos burgueses. Petro no quiso rendir cuentas por una política de paz fracasada y nociva y respondió con completo desdén al asesinato del líder de la oposición en el Congreso. El indicador más contundente del autoengaño del petrismo, que hizo que sus seguidores alucinaran el domingo con un posible triunfo, está en las urnas. Los 9,7 millones de votos que sacó Iván Cepeda, 40,9%, se parecen a los 8,5 millones, 40,3%, que sacó Gustavo Petro en primera vuelta en 2022. 4 años de tarimas y discursos, logros modestos, mucha propaganda y una intervención descarada del presidente en la campaña no son suficientes para que el pacto gane esta elección solo. Con la lucidez que a veces deja la derrota, Claudia López dijo: «Yo sé que Iván es un hombre decente, pero Iván querido, no te pueden hacer la campaña eternamente». Iván Cepeda mira hacia arriba desde el fondo del hueco. Quizás sea tarde ya para hacer su propia campaña. Quizás sea tarde para convencer a 2 o 3 millones de colombianos de que su gobierno no sería la continuidad de este. Pero la otra opción es peor. Si la fórmula sigue siendo el verbo de Petro, que juguetea con la idea absurda de renunciar, el legado de ambos será histórico: la derrota de la izquierda y la coronación del monstruo.